Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Esta sana intención de todos los domingos por la noche de conocer las propuestas de los ciudadanos guatemaltecos que aspiran a la presidencia y vicepresidencia del país, conocer cuáles son sus planes en relación a temas medulares para la realidad guatemalteca. Muchas gracias una vez más por acompañarnos y también a los medios que nos permiten llegar con este foro a través de la radio, la televisión y la prensa, Emisoras Unidas, Prensa Libre y Guatevisión. Este programa que arranca con la sana intención de llevar una herramienta a todos los ciudadanos que van a votar en el mes de septiembre para conocer, insistimos, las propuestas de los candidatos de los distintos partidos políticos guatemaltecos. Me da mucho gusto presentar esta noche a quienes nos acompañan, que representan al Partido Patriota en estas elecciones, el candidato a la presidencia por este partido, el doctor Mario David García. Doctor, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un privilegio. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el candidato a la vicepresidencia por esta agrupación política, Valentín Gramajo. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, a la orden. Quisiera presentar también a quienes serán los responsables de realizar las preguntas. Esta noche hablaremos de 4 temas fundamentales, son 4 bloques de preguntas donde vamos a abordar temas vinculados a la seguridad, a la economía, corrupción y programas sociales. Los analistas que nos acompañan esta noche son Nicolás Birsi, vicepresidente de ANCHA. Nicolás, buenas noches, bienvenido. También está con nosotros Isia de León, analista político. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Isia, gracias por acompañarnos. Y Daniel Hirin, profesor universitario y analista político. Daniel, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a recordar cuáles son las reglas de este foro, de este espacio que pretendemos sea de mucha utilidad para todos ustedes que también nos sigue a través de redes sociales. Los analistas van a realizar preguntas dirigidas a cualquiera de los 2 candidatos. Ellos tendrán 2 minutos para poder responder esas preguntas y utilizamos la técnica del semáforo para poder manejar los tiempos y poder abordar varios temas. Cuando el semáforo se pone en color verde es que los candidatos tienen 2 minutos por delante para responder la pregunta. Cuando se coloca en color amarillo es porque queda 1 minuto y en rojo es que debemos concluir el tema. Concluida esta primera fase, que dura aproximadamente 1 hora, los analistas van a realizar justamente una revisión de algunos de los conceptos expresados por los candidatos y finalmente este binomio tendrá la posibilidad de concluir este foro con un mensaje a la ciudadanía. Pero para comenzar quiero invitar a Julio Gracioso, que es el presidente del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, para iniciar este foro. Buenas noches, Julio. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, público televidente. En nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala, agradezco la oportunidad que nos brindan de compartir con ustedes esta 8ª entrega del programa cívico de la Asociación de Gerentes denominado Elecciones 2015, por el futuro de mi país, participo, voto, exijo, en el que en esta noche escucharemos las propuestas de los candidatos a presidente y vicepresidente por el Partido Patriota, doctor Mario David García y licenciado Valentín Gramajo, respectivamente, a quienes agradecemos su presencia en este foro. La Asociación de Gerentes de Guatemala pone este espacio de discusión seria y neutral a disposición tanto del electorado como de los partidos políticos y sus candidatos. Los guatemaltecos tenemos el derecho de conocer y cuestionar los programas de gobierno de las distintas opciones políticas que participarán en las próximas elecciones generales de Guatemala, por lo que todos los candidatos que han sido debidamente acreditados ante el Tribunal Supremo Electoral, me refiero a los candidatos a presidente y vicepresidente de cada uno de los partidos políticos, han sido invitados a discutir sus planes en este espacio televisivo y radial. Próximamente estaremos iniciando los debates entre candidatos a diputados, alcaldes y vicepresidentes, para luego culminar con la gran noche cívica, con el debate entre los candidatos a presidente de Guatemala. Para concluir, agradecemos a Guatevisión, a Emisoras Unidas, a Prensa Libre, a nuestro moderador Ricardo García Santander, a nuestros panelistas, a Mr. Music y a Mr. Films, y por supuesto, a la audiencia que nos sintoniza a través de esta señal. Muchas gracias.
Muchas gracias a Julio Gracioso, presidente de este programa cívico que arrancó hace varias décadas y que, insistimos, tiene la intención de conocer las propuestas de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país. Vamos a arrancar con el bloque de preguntas económicas. En este caso será Nicolás Virsi el responsable de formularlas. Nicolás, adelante. Muchas gracias. La primera pregunta la voy a dirigir al doctor Mario David García. Y es la siguiente: debido a la tremenda corrupción que se han destapado por fuerzas extranjeras durante este gobierno, el Estado guatemalteco, se puede decir, carece de legitimidad ante su pueblo. Y esto, uno pensaría, descalificaría unas pretensiones de grandes reformas fiscales y proyectos públicos en el futuro cercano. Me interesa saber si nos puede comentar qué opina usted sobre una propuesta de congelar el presupuesto nacional en su nivel actual para el periodo entero de la próxima administración. Bueno, habría que hacer varias precisiones. Yo celebro la realización del programa cívico de la Asociación de Gerentes porque lo que busca es instruir a nuestro pueblo con elementos de juicio y no aportar a la confusión. El gran problema que hay es que se puede hablar con cierta, digamos, ligereza de una pérdida de legitimidad. En Guatemala hemos tocado temas muy serios, yo diría, de manera liviana. Cierto es que Guatemala desde 1986 caminó senderos de una creciente corrupción política, económica, de abusos de los gobernantes, porque se olvidó el estatuto constitucional del límite al ejercicio del poder. No creo. Habría que ver en las elecciones del 6 de septiembre si ha perdido legitimidad, porque generalmente la tendencia del analista es dar por ciertos muchos de los convencimientos que en lo personal él pueda asumir. Y ciertamente les puedo afirmar hoy que tengo ya 2 meses de andar recorriendo diferentes ámbitos de la provincia, que pueden existir o que existen 2 Guatemalas, la del interior y la de la capital. En la capital suponemos que el ciudadano es más participativo, es mejor informado, pero a la larga tan ciudadano como el del interior. En el interior estamos llenos de necesidades, vemos circunstancias realmente apremiantes de sobrevivencia y lo que es más importante, en muchos ámbitos de la provincia están muy agradecidos con el gobierno actual y no es una exageración decirle que ven al presidente Otto Pérez como un héroe, incluso clamando por venir a manifestar a la capital. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Nicolás, por favor. Sí, también para el doctor. Bueno, estamos viendo con el caso de Grecia, el caso de Puerto Rico, que por todo el mundo el modelo fiscal de excesivos gastos, impuestos y deuda se ha desacreditado. Y es claro que Guatemala no debería de ir por ese camino. Sin embargo, Guatemala no ha reducido sus niveles de déficit fiscal desde la crisis de 2009. Entonces, mi pregunta es si en su gobierno eliminaría el déficit fiscal. Absolutamente. Y fíjese, don Nicolás, que realmente a estas alturas la ridícula incomprensión de la política lleva a gastar más en los gobiernos de lo que tienen posibilidades. No solo el nuevo gobierno del Partido Patriota va a imponer una radical austeridad que lleve al equilibrio presupuestario, sino que uno de los objetivos fundamentales es respaldar la capacidad adquisitiva del quetzal, porque el problema que tenemos los guatemaltecos en gran mayoría, 98, 99%, es que dependemos de un ingreso, dependemos de un salario. Hay que defender ese dinero, ese quetzal. Y le cuento, don Nicolás, que hemos utilizado ya 5 semanas en encontrarle viabilidad para poner de una vez un radical para el futuro control a ese excesivo gasto, por ejemplo, pensando en reavivar el patrón oro.
Muchas gracias. Siguiente pregunta. Sí, es una pregunta. ¿Dónde encontraría, doctor, dónde recortaría para reducir el déficit fiscal que rodea por ahí del negativo 2% del Producto Interno Bruto? ¿En qué áreas piensa usted que sería bueno recortar para eliminar el déficit fiscal? Mire, hay una característica de los gastos de gobierno y es el despilfarro. El gobierno no es para que pocos se enriquezcan o vayan a vivir como ricos. Yo me siento cómodo porque soy ciudadano llamado al ejercicio de un derecho de elegir y ser electo, en este caso como candidato presidencial del Partido Patriota, y esa circunstancia de haber salido del pueblo me permite hacer propuestas que un político difícilmente podría proponer, un político de carrera. Creo que hay que entrar con una gigantesca tijera a recortar todo despilfarro, eliminar todo privilegio. El guatemalteco trabajador honrado y digno tiene que saber que va a ser respetado y que los impuestos, que también tienen que ser racionales, no implican que un gobernante o un gobierno estén bien a costillas de un pueblo que esté aplastado por el peso de los tributos. Realmente hay que quitar todos los gastos superfluos, y en estos le podría decir que 14 ministerios para un país sumido en la miseria son demasiados ministerios. Siguiente pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el licenciado Valentín Gramajo. Por la dañada imagen que ha sufrido el Estado guatemalteco derivado de estos incesantes escándalos de corrupción, se ha encarecido la contratación de deuda pública para Guatemala. Y mi pregunta es, ¿qué acciones concretas tomarían en su gobierno para reducir la deuda pública durante su administración? Muy buenas noches. Mire, en primer lugar hay que ganar la confianza de los ciudadanos. No creo que el desgaste lo sufra el Estado, creo que lo ha sufrido el Ejecutivo. Y eso es el tema. Tenemos que volver a ganar la confianza de los ciudadanos y ver que se está invirtiendo sus impuestos, que no se están perdiendo, que no hay corrupción, que se está transparentando para poder hacer la recaudación. ¿Hay tiempo para repreguntar? Sí, también para Valentín Gramajo, ¿qué acciones administrativas concretas se tomaría para combatir la informalidad económica y la evasión fiscal? Mire, hay que hacerle atractivo al ciudadano el hecho de que el parte de tributar le va a ser de beneficio. No puede ser que la economía informal domine el campo económico. Lo que pasa es que tampoco los ciudadanos se ven beneficiados con salir de la economía informal, y hay que crear, por ejemplo, en el tema de seguridad social, se verían beneficiados al salir de la informalidad, sí, tributan y son parte de poder agrandar el erario nacional. Siguiente pregunta. Sí, para el doctor Mario David García. A Guatemala le urge renovar la ley de maquilas, se expira este año. Sí, y más generalmente, mi pregunta es esta. Si usted piensa impulsar en su gobierno una ley de inversión de empleo. Fíjese que esto de las leyes, quizás porque soy abogado, me parece irritante querer normar lo que no debe ser normado de la economía. Podemos asegurarle al pueblo de Guatemala, a la Asociación de Gerentes en este foro, que estamos totalmente decididos a deslegislar. El pueblo tiene que tener el margen de libertad para crear riqueza, y ciertamente lo que se deben de eliminar son los obstáculos a la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Perdone que me refiera, por ejemplo, a la desconfianza, la pregunta que le hizo al licenciado Gramajo, mi compañero de binomio, en cuanto al problema no es solo la deuda pública, la pérdida de confianza. A mí no me preocupa la pérdida de confianza en deuda pública, lo que me preocupa es la pérdida de confianza que afecta al endeudamiento privado, que es legítimo, que corre riesgos privados. Solo la medida de haber capturado y encarcelado al presidente
de la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala hizo que el incremento de peligrosidad del país en la confianza a la que usted hacía referencia subiera 2-3 puntos. Y otro problema, sería interesante determinar cuánto de financiamiento externo privado, que es el generador de empleo y de riqueza, perdió Guatemala por esa torpeza que le aseguro, y aquí lo digo públicamente, van a salir libres porque la acusación a la Junta Directiva del Seguro Social es abierta y declaradamente insustancial. Última pregunta del segmento económico, por favor, Nicolás. Sí, me interesó mucho la respuesta a la última pregunta y la siguiente también va para el doctor Mario David García. En su gobierno, ¿usted impulsaría iniciativas para flexibilizar los mercados laborales para todo el país, en vista de lo que habría ya comentado sobre deslegislar la economía? Cuando nosotros entramos al análisis, don Nicolás, de por qué hay poca inversión en el país, por qué se genera poco empleo, usted encuentra tanto obstáculo a la generación del emprendedor o del inversionista. Ciertamente nosotros tenemos que entender de una vez por todas en Guatemala que un gobierno es un mal necesario que únicamente debe de asegurar el gobierno la convivencia pacífica del cuerpo social, esto es aplicando la Constitución y las leyes. Cuantas menos leyes, mejor. Ya no podemos ser receptar, como se dice en el lenguaje técnico jurídico, recibir leyes ajenas que no responden a nuestra realidad. Guatemala tiene que asumir la responsabilidad de forjar su destino con entereza, con integridad, con conocimiento y con carácter. Y ese es el propósito del Partido Patriota en la administración de Mario David García. Muchas gracias. Después de hablar de temas económicos, vamos a hablar de otro tema fundamental, de mucha preocupación para la ciudadanía guatemalteca, que es el de seguridad. Daniel Gerin será el responsable de realizar las preguntas sobre este tema. Daniel, adelante. Sí, muchas gracias a los dos por estar aquí. Mi primera pregunta, ya que no nos han facilitado un plan de gobierno, porque entiendo que no han desarrollado el documento, es si nos pudiese decir, es para el candidato Mario David García, si nos pudiese decir para usted cuáles son las causas fundamentales de la violencia en Guatemala y si nos pudiese citar algún estudio que le ha llevado a pensar eso. Nosotros tenemos un plan de gobierno, no en la manera tradicional, porque rechazamos la idea en el Partido Patriota de hoy de seguir aplicando las mismas fórmulas para los mismos resultados. Hacemos conocimiento o aviso de que hemos entendido bien el contenido de Einstein cuando dijo que no se pueden esperar cosas diferentes haciendo lo mismo. Nosotros tenemos 5 hipótesis y además tenemos también hechos incontrovertibles que van a matizar la actividad de gobierno. Y lo tenemos desarrollados en un documento de 496 páginas que forman parte de estudios que se han realizado. Ahora, usted me pregunta sobre los factores generadores de la violencia. Estos son múltiples. Uno de los factores que nosotros no aceptamos es que la pobreza es generadora de violencia. La violencia y la ilicitud se aprende, como bien hay estudios realmente serios que lo acreditan. El enorme problema de nuestra violencia es el incentivo al crimen que existe. Y perdón por utilizar una visión económica para calificar un fenómeno social, pero es muy utilizado hoy en el mundo el incentivo al crimen porque no hay normativa que se aplique con claridad y con certidumbre, de tal manera que el criminal se corre en riesgo cometer sus delitos porque sabe que es muy remoto la posibilidad de un castigo y cuando es capturado y enjuiciado, pues la estructura del organismo judicial no hace cumplir la ley. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si solo nos pudiese citar los estudios que le han llevado a pensar eso. Por ejemplo, Edwin Sutherland, en 1939 hizo una enjundiosa, y ojo, en la Asociación de Gerentes, porque es interesante Edwin Sutherland.
Él afirma, y fue corroborada después su afirmación al punto de que se dan maestrías hoy en día en Europa a partir del estudio de Edwin Sutherland, que habla de los delitos de cuello blanco. El que se roba una gallina es el castigado. El que se roba millones pero usa traje, ese no es castigado. Y ustedes pueden ver incluso en la realidad nacional que eso ocurre con suma frecuencia. Y Sutherland tiene una aportación enorme al estudio criminológico de la ilicitud a partir de haber postulado que todo crimen debe ser castigado, pero también hay magnitudes de crimen. Hace muchísimo más daño el que roba 10 millones de quetzales que el que se roba una gallina, y usted ve la injusticia que existe cuando muchas veces se persigue el de la gallina y no a los de los 10 millones de quetzales. Pero les recomiendo el estudio de Edwin Sutherland para citarle solo uno. Muchas gracias. Adelante. Hablando de robos de 10 millones de quetzales y demás, Bueno, algunos... eso es un decir. No, pero justo Pero hablando son de mucho más. hablando muchas veces. concretamente de este tema, algunos ven a la CICIG como uno de los grandes mecanismos para combatir al crimen organizado. ¿Usted como presidente ampliaría el mandato de la CICIG? Fíjese que el tema de la CICIG, no sé, me da un cierto ánimo realmente de pesimismo, porque parece que no lo entendemos. Los guatemaltecos no entendemos qué es una constitución, qué significa y por qué hay que cumplirla. La CICIG es un órgano declaradamente inconstitucional. Llegué a un punto de acuerdo con algún periodista en el pasado reciente en torno a la constitucionalización de la CICIG, pero no podemos tener un órgano foráneo por encima de la Constitución. La Constitución es ley suprema, es el pacto social y jurídico de nuestra nación. Tenemos que comprender que nadie puede estar fuera del ámbito de supremacía constitucional, porque es lo que nos va a matizar como un país que además hace que el pueblo tenga el poder, porque es en él reside el poder. Por ejemplo, en una elección todos los representantes, los puestos que se disciernen son de representantes del poder del pueblo, y el pueblo no le ha dado ese poder a la CICIG. Adelante, Daniel. Esta es una pregunta para el candidato Valentín Gramajo. ¿A qué políticas concretas de seguridad daría continuidad un gobierno del PP? Mire, como en todo gobierno, hay cosas buenas, hay cosas malas, y tenemos que aprender no solo de este gobierno, sino de anteriores, si se han hecho cosas buenas. Yo creo que el fortalecimiento que ha habido y la independencia que se ha creado a la Policía Nacional Civil debe continuar y debe fortalecerse. Además, el número de policías que debe de tener es insuficiente para Guatemala. Solo por ponerle un ejemplo, en las zonas 19 y 18 el número de policías es muy pequeño para la cantidad de habitantes que hay. Pero no todo está ahí en esas medidas. Yo creo que hay que seguir fortaleciendo lo que se estaba haciendo para combatir la pobreza, porque eso genera mucha violencia, y eso son los programas que también hay que continuar. Sí, muchas gracias. Una pregunta para el candidato Mario David García. ¿Cuáles han sido los errores de la gestión de Mauricio López Bonilla y en quién pensaría para la cartera de Gobernación? ¿Los errores de? Mauricio López Bonilla. Mire, él tuvo ¿Y como... en quién pensaría para la cartera de Yo Gobernación? creo que tuvo aciertos, por ejemplo, en esa inversión de mediano largo plazo que implica preparar a policías más, digamos, de un nivel mayor. Tengo que compartirle en ese sentido que en la maestría de Derecho Procesal Penal, de la cual he sido profesor en la Universidad Mariano Gálvez, tuve, por ejemplo, a 2 comisarios de policía, lo cual en mi experiencia como catedrático es totalmente inédita. Es decir, se está preparando, pero mejor, a esos cuadros policíacos. El problema es que lleva mucho tiempo, pero los guatemaltecos tenemos que entender en ese ámbito y en todos los ámbitos que hacer bien las cosas marca las grandes diferencias. Por ejemplo, usted ve que la ley electoral hoy está siendo sometida a una revisión y a cambios que urgen. No, porque urgen es que hay que hacerlo bien. Yo creo que cometió obviamente también muchos errores,
pero esos los conocemos todos sobradamente como una cierta flojedad en aplicar la ley. ¿Y pensaría en él como ministro de Gobernación en su gobierno? No, definitivamente no. Una pregunta para el candidato Valentín Gramajo. Teniendo en cuenta que la Coordinación de Política de Drogas está bajo vicepresidencia, ¿cómo juzga el papel de la SECATID en el actual gobierno, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas? ¿Y qué cambios introduciría en esa secretaría? Mire, está bajo la presidencia, y la presidencia incluye a los dos. Yo creo que hay que seguir el combate, hay que seguir en el apoyo a los jóvenes y en el combate a la droga. Y yo creo que hay que desarrollar lo que está ahorita para poder hablar de cambios. Hasta el momento ha tenido resultados positivos y yo creo que hay que fortalecerlos. ¿Qué resultados son esos, perdón? Bueno, el combate que ha habido a la corrupción y al consumo. Las últimas estadísticas de consumo de drogas nos dicen que ha subido en Guatemala. La última encuesta es de finales de 2014 y habría un incremento del consumo, no una reducción del consumo. Bueno, ha ido reduciendo, no se nota porque el porcentaje al que subió era muy alto, pero no se puede medir todavía. Yo creo que se está haciendo bien el trabajo y hay que fortalecerlo. Nos quedan dos preguntas en esta área, Daniel. Dos preguntas más. Muy en esta línea, la política de drogas ha sido, por lo menos a nivel retórico, uno de los grandes estandartes del gobierno de Otto Pérez Molina. En un gobierno del candidato Mario David García, ¿se seguiría el discurso a nivel internacional que ha marcado la administración de Otto Pérez Molina? Mire, a mí me parece de los aciertos más grandes del presidente haber planteado un problema sobre el consumo de drogas. Usted se pone a ver cualquier programa norteamericano hoy en la noche en la televisión de cable y va a encontrar que ya es normal para el norteamericano el consumo de drogas. Pero yo no quiero dejar de mencionar algo de su anterior pregunta a mi colega Valentín Gramajo sobre el incremento del consumo de drogas según las estadísticas. Aquí no tenemos ni estadísticas en Guatemala de cuántos somos, por Dios, ¿qué vamos a saber cuánta droga se consume? El consumidor de drogas no va a estar diciendo, por favor pongan nota de que estoy consumiendo drogas. Es todo especulativo y lo que tenemos que cambiar a Guatemala es en hacer un país con pretensión de seriedad. ¿No le parece? Bueno, hay estadísticas y hay encuestas de consumo de drogas, se hacen a nivel mundial, funcionan a nivel mundial. Y esos son aceptadas por todas las organizaciones internacionales. Pero es como los grandes números de la macroeconomía, que son especulativos. Sí, las estadísticas y las encuestas siempre son especulativas y nunca son exactas, pero son los mejores instrumentos para conocer qué tenemos. Pero son instrumentos muchas veces poco reales o realistas como para tomar, decisiones. Lo que sí es cierto es que puede presumirse un consumo mayor de drogas a partir de que los mismos narcotraficantes en algún momento ya no pagan los servicios que consumen para ese tráfico hacia el norte, sino con producto. Y eso pues sí realmente provoca grandes daños al país cuando se hace consumidor a un país que antes solo daba servicios de transporte. Y muy rapidito, ¿promovería usted la legalización de drogas en Guatemala? Yo creo que hay que sentarse con los Estados Unidos. Usted, que es alguien que conoce la historia, sabe lo que produjo la prohibición del consumo de licor en los Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado, y sabe que las mejores promociones de gángsters se generaron a partir justamente de esa prohibición. El ser humano es libre. Hay que recordar en ese drama, esa catástrofe que fue la destrucción de las Torres Gemelas, lo que encontraron en los sótanos, y encontraron grandes cantidades de droga. Así es. Entonces, nosotros ponemos los muertos siempre, ponemos toda la desgracia al país con una criminalidad creciente. Nos tenemos que sentar con los norteamericanos y con los europeos a decirles, miren, solucionemos el problema, porque, por ejemplo, están destruyendo muchos de los países de América Latina. Hacemos una última pregunta. Tenemos tiempo, Daniel, ya para irnos a la primera pausa.
¿cuál será en un eventual gobierno de Mario David García la postura que defenderán a nivel internacional en la Asamblea de Naciones Unidas de 2016, de abril de 2016, que va precisamente sobre el tema de drogas? Pues creo que lo importante es ser honrados. No podemos seguir criminalizando algo que en última instancia es un derecho humano a consumir lo que se les dé la gana. El enorme problema, usted lo vio en Uruguay, incluso consecuencias por la presión y por una falsa moral. Lo cierto es que tenemos que terminar de alguna manera con una criminalización muy concentrada. Le voy a contar algo que vi hace unos 4 o 5 años en un viejo ejemplar del diario El Imparcial, que era un vespertino muy importante en Guatemala. Había un anuncio de Laboratorios Lanquetán, donde enviaban, esto más o menos en 1920, 25, donde enviaban incluso a dejar a la casa drogas como que sirven para el dolor, que es de uso médico. Y esto, dice uno, bueno, ¿cómo se trastocó el mundo? Conocemos lo que le pasó a China continental con 2 guerras producida por el consumo del opio y por el consumo de las drogas, que fueran inducidas incluso por las grandes potencias. Yo creo que hay que promover con toda la seriedad, con todos los argumentos, con toda la credibilidad de la que seamos capaces, porque no podemos seguir en las circunstancias en las que estamos, porque nosotros ponemos los costos y absorbemos los costos de una política a todas luces errónea por ir contra la naturaleza del ser humano. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a los candidatos que nos acompañan esta noche. Momento de hacer la primera pausa. Hemos hablado de 2 grandes temas: seguridad, hemos hablado también de otro tema importante, la economía, pero ¿cuáles son los planes que tiene el Partido Patriota en otras áreas importantes? Lucha contra la corrupción, programas sociales, son los temas que nos van a ocupar en el próximo bloque en este foro del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Primera pausa de esta noche y ya volvemos. Muchas gracias por seguirnos acompañando esta noche. Elecciones 2015 por el futuro de mi país. Participo, voto y exijo dentro del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Nuevamente, si usted acaba de sintonizarnos, es un gusto presentar a quienes nos están acompañando esta noche para responder las preguntas de los analistas que están con nosotros, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país por el Partido Patriota, el doctor Mario David García y Valentín Gramajo, el binomio de esta agrupación política, y se incorpora a la lista de analistas que nos acompañan esta noche, Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Manfredo, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hablábamos recién de temas vinculados a la economía, a la seguridad. En esta segunda parte vamos a realizar preguntas que se refieren a los programas sociales, temas que hablan de la salud, de la educación y de los planes de gobierno del Partido Patriota en relación a estos 2 temas, y también cómo luchar contra la corrupción y cuál es la propuesta que trae esta agrupación política. Vamos a comenzar entonces haciendo este ejercicio de preguntas con Isia de León. Isia, adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Mi primera pregunta va hacia el doctor Mario David García. Usted nos mencionaba sobre un plan de gobierno no tradicional. Entonces, como bien sabe, el nuevo plan de trabajo del ICS pues habla sobre la optimización de recursos, revisión de procesos, etcétera. ¿Usted en su plan de gobierno contempla hacer una modificación al marco legal que permita a los empleados escoger a su proveedor de servicios de salud y no forzarlo a utilizar el ICS? Y aparte de esto, ¿cuál es su opinión sobre la desmonopolización del ICS? Fíjese que esto del seguro social se ha hablado muchísimas veces. Es un derecho del pueblo, pero no necesariamente concentrado en una institución pública. Esa es parte de una deformación. Ahora, yo me referiría a ciertas cosas que son importantes que los guatemaltecos pensemos. Necesitamos cambiar el panorama de estructura del gobierno guatemalteco. Necesitamos rediseñar las instituciones. El drama de la salud es uno de los tantos dramas. Me
parece importante que hoy por hoy el problema medular del país sea la miseria. Tenemos un altísimo porcentaje de la población viviendo en miseria, y no solo en la provincia, en un cinturón de pobreza extrema de la capital ya hay miseria, y parece que en ciertos ámbitos no nos hemos dado cuenta. Ahí sí haría mías las palabras del Popol Vuh en su cuarta parte, en la parte 2 de la cuarta parte, que todos se levanten, que se llame a todos, que no hay un grupo ni dos grupos de entre nosotros que se quede atrás de los demás. Y esto está vinculado a los programas sociales. No puede haber un gobierno, por Dios santo, que no se preocupe de los marginados. Tenemos que poner hasta aquí al factor generador de la miseria extrema. Y tenemos realmente que concitar no solo la participación de los guatemaltecos, sino algo más importante, es la conciencia del problema, porque muchos comemos los 3 tiempos, pero hay muchísimos guatemaltecos que cada día no comen ni los 3 tiempos. Siguiente pregunta, por favor. Ok, muchas gracias. Sigo con el doctor Mario David García. En la misma línea, ¿usted se comprometería a hacer pública una auditoría externa internacional del ICS en sus primeros 100 días de gobierno? Fíjese que tendría que ir a algo más que el Seguro Social. Nosotros hemos visto, y hay incluso fórmulas que ustedes han de conocer muy bien, de cómo se genera la corrupción, que es parte de la opacidad, de la discrecionalidad. Nosotros tenemos que terminar con eso. Pero yo le diría que el problema no está en eso. El problema es en las estructuras que incluso están alentadas por la propia Constitución para crear grupos de gángsters que manejan la cosa pública, que son difíciles de erradicar, pero que hay que encarar con conocimiento y con carácter, porque de otra manera Guatemala está condenada a un fracaso total como nación. Y eso es lo que tenemos que reivindicar. Tenemos que demostrar los guatemaltecos que somos capaces de forjar una nación diferente, donde nadie se quede atrás, como dice el Popol Vuh. Ok, perfecto. Muchas gracias. Última pregunta. Cuando menciona las estructuras de la Constitución, digamos, ¿qué parte de la Constitución necesita cambiar para que esto funcione? ¿Y qué otros indicadores de la gestión va a proponer usted para evitar abusos de parte de los funcionarios del Estado y los proveedores de los servicios de salud, y que esto permita también mejorar la calidad de los servicios y el gasto? El problema de la salud es uno de los tantos problemas que tiene Guatemala, pero una de las cuestiones que tendríamos que saber es que hay un sagrado derecho a la asociación, por ejemplo. Pero todos los derechos consagrados como derechos fundamentales en la Constitución son derechos relativos, no absolutos. Tenemos que imponer límites al derecho de asociación, por ejemplo, cuando se ejerce una función pública. ¿Cómo explicaría usted, Isia, que haya 68 sindicatos en el Ministerio de Salud Pública? Ya ahí usted ve que hay el sorteo de privilegios a costillas de la salud del pueblo. No podemos pensar en que puestos públicos sean hereditarios, como por ejemplo opera en Puerto Quetzal. Tenemos que sentarnos, porque no se trata de una mano impositiva, es a la luz de todo el fracaso de la gestión pública de Guatemala, que ya son 30 años de la vigencia de la actual Constitución, que es difícil, imagínese usted, pero que hay que realizarlo, por supuesto, y el empeño tiene que cristalizar en éxito, porque de eso depende el futuro de Guatemala. Ok, muchas gracias. Adelante. Esta pregunta va para el licenciado Valentín Gramajo. Usted mencionaba hace poco, cuando estábamos hablando de la parte económica, sobre la economía informal, que para los trabajadores salir de esta informalidad, pues una de las ventajas sería la seguridad social, ¿no es así? Entonces, digamos, apegándome a este argumento que usted nos dijo,
digamos, la normativa presupuestaria de una política fiscal disciplinada con criterios de austeridad y priorización del gasto, ¿cómo pensaría usted financiar estas promesas, tanto de programas sociales para estos trabajadores formales, en términos porcentuales en cuanto al PIB y a su presupuesto? Mire, como le decía, hay necesidad de hacer atractiva la posición de los informales hacia el sector formal. Y eso hay que darles certeza a ellos de que puedan desarrollar sus propias capacidades, pero que colaboren con el desarrollo del país. Eso nos lleva también, no solo son los informales en la capital, tenemos que buscar la manera de que la parte rural se desarrolle. Y eso lleva también poder crear o hacer las carreteras, tener la facilidad de que el capital pueda invertir, que son los creadores de empleo, y podamos desarrollar entonces todas las áreas y podamos entonces transparentar lo que ellos con lo que ellos van a colaborar en su economía ya formal. Ok, muchísimas gracias. Las siguientes preguntas van en torno a la educación del país. Va para el doctor Mario David García. ¿Qué medidas tomaría usted para garantizar que nadie impida que los alumnos reciban 180 días de clase al año en el 2016? Porque como bien sabe, hemos tenido algunos problemas con las escuelas últimamente, ¿verdad? Entonces, ¿continuaría usted su alianza entre el PP y el magisterio? No, yo desconozco esa alianza. Okay. Yo soy uno de ustedes que fue llamado hace 2 meses, por decir uno de ustedes, a un papel de candidato a la presidencia. Pero permítame solo retrotraerme a la pregunta que fue formulada al licenciado Gramajo. Recuérdese que más o menos el 84% es de la informalidad. Es más fácil hacer la economía informal de todo el país que el formalizarla, porque formalizarla implica pago de impuestos. Y ojo, los problemas son complejos, no son sencillos. En el ámbito rural prácticamente la economía informal es la que campea. Y otro problema grande es economía de cash, que incurren en lavado de dinero cotidianamente. Entonces nosotros tendríamos que ponernos de acuerdo en determinar realmente qué país tenemos, conocerlo bien para poder tomar las soluciones. La educación es otro problema grave. Yo me asusté una vez cuando en Hablando Claro de Emisoras Unidas tuve a los representantes de una fundación que se habían fijado como objetivo 180 días de educación. Cuando hice cuentas al recibir los 180 es mitad del año. Nosotros tendríamos que estar estudiando en Guatemala 320 días al año si queremos salir como lo hizo Corea del Sur hace 25 años. Si no nos salimos, parte del problema de Guatemala es la ausencia de educación que hace prevalecer la ignorancia y entonces la confusión nacional es muy grande. 180 días y como logro, ¿por qué? Porque estamos estudiando 90, 110, 120 días y vaya a ver los costos. Ahora el problema no se queda ahí, es todavía mayor. ¿Qué están estudiando nuestros niños? Con estupideces tan grandes de libros de texto que ponen a la antigua como la cabecera departamental de Suchitepeques, por ejemplo, que es algo que acabo de ver, un libro de texto en un meeting del Partido Patriota donde llegó una mamá a decirme, mire doctor, la grosería de lo que se está diciendo. Nos queda espacio para 2 preguntas más. Isia. Ok, perfecto. Siguiendo con el doctor, como me mencionaba que parte del problema de la educación es lo que están aprendiendo, también podríamos amarrar a los profesores y su preparación, ¿verdad? Entonces, según indicadores del Foro Económico Mundial, Guatemala califica peor que el 90% de los países en la muestra mundial en calidad de educación básica. Entonces, ¿usted cree que en su gobierno sería prudente o en su plan de gobierno usted incluye que se sometan los maestros a pruebas de dominio de las distintas materias? ¿Tiene alguna idea sobre esto? Usted está tocando un problema serio. Nosotros los guatemaltecos tendríamos que discutir públicamente estos problemas, porque
es a nosotros a los que nos afecta. Guatemala, usted ve que parece un régimen feudal donde cada feudo se decretó privilegios. Los educadores, los que están en servicios de salud, todo el mundo tiene privilegios. El único que no tiene privilegios es el pueblo. Y vea usted, por ejemplo, en la educación. En una National Geographic, un programa de cable, vi el otro día que estaban en Guatemala presentándola por estar enseñando en las escuelas la lectura de jeroglíficos mayas. Ese aspecto me parece que es deseable a un nivel superior de educación, pero no a nuestros niños, que en segundo o tercer año, cuando tenemos que estar dotando de la tecnología, del conocimiento mínimo, para que ellos sean exitosos y victoriosos en la lucha por la vida. Realmente gastar recursos para enseñar estas cosas en ese estadio de conocimiento, creo que es una insensatez producto de las modas políticas que hoy nos ahogan. Nosotros tenemos que cambiar a Guatemala, y el problema es que cuando usted, por ejemplo, vaya a decidir un cambio, encuentra una ola de reacciones terribles, y le podría yo contar 4 o 5 ejemplos de esas, solo de exponer o enunciar ciertos cambios. Ya ve usted unas reacciones que dice, bueno, aquí nos espera una batalla que no termina con una elección, ahí comenzaría la batalla por Guatemala. Última pregunta del área de educación. Muchas gracias. Mi última pregunta va para el licenciado Valentín Gramajo. ¿Está dispuesto usted a apoyar el aumento de la participación de los padres de familia en los asuntos escolares de sus hijos, tomando en cuenta que algunos padres trabajan y las exigencias de las escuelas? Independientemente de que afortunadamente tienen trabajo, también tienen una responsabilidad y una obligación para con sus hijos. Y yo creo que ellos deben participar en delinear la educación que quieren, pero no solo eso, aunque por parte del Estado es una obligación dar la educación pública, más que eso hay que crear las condiciones para que el sector privado pueda invertir, crear riqueza, crear empleo, y que no necesariamente la educación está basada en el sector público. Muy bien, vamos a pasar al último bloque de preguntas, es sobre el tema lucha contra la corrupción. Manfredo Marroquín será el responsable de hacer las preguntas. Adelante. La primera pregunta está dirigida al candidato vicepresidencial, Valentín Gramajo. Él, como cuadro prominente del partido de gobierno, pues tuvo una participación relevante dentro del actual gobierno, y me gustaría saber qué reflexiones, qué lecciones aprendidas tiene él sobre el tema de la corrupción, a la luz de que el gobierno actual está enfrentando una crisis precisamente porque los casos de corrupción en su gestión, en su administración, pues se desbordaron. Me gustaría saber si ha reflexionado sobre eso, porque creo que el aprendizaje de las malas experiencias puede dar lugar a mejores propuestas. Gracias. Sí, dentro de la división de poderes no me tocó estar a mí en el Ejecutivo, sino me tocó estar en el Congreso. Desde ahí pude observar, y siempre se aprende de lo bueno y malo. Yo creo que es una gran oportunidad todos estos hechos que se han dado, porque eso va a lograr probar si es verdad o no que hay culpables o si son inocentes. Es una oportunidad de que el Estado de Derecho pueda probar a sus instituciones y a los que la dirigen. El Partido Patriota es un partido de más de 50,000 afiliados, no necesariamente es el grupo que hace gobierno, hay que diferenciar entre el partido y el gobierno. Es una institución que va a trascender al gobierno, y por lo tanto todas las lecciones que se nos dan, que hemos aprendido, trataremos de no repetirla y transparentar en todos los actos públicos para que la auditoría social y las auditorías puedan estar permanentemente con nosotros y darse cuenta de lo que estamos haciendo. Adelante. Sí, para el candidato presidencial, Mario David, todos los gobiernos pasados han simplificado la lucha contra la corrupción, creando una oficina dentro de la vicepresidencia y dando el discurso de que con esa oficinita que no tiene ni recursos humanos,
ni financieros suficientes, ni el respaldo legal suficiente para hacer un trabajo de esa magnitud. Me gustaría saber si usted rompería ese modelo fallido y cuál es su idea de estructura que propondría su gobierno en caso de llegar a la presidencia para abordar el tema de la corrupción. Voy a quitarle la eventualidad de si ganar la presidencia, porque estamos seguros que el pueblo va a pensar al momento de depositar su voto, particularmente porque son en cuanto a opciones factibles. El drama de la corrupción se basa incluso en la propia definición de la corrupción. Salvo el Tratado de Aristóteles, que habla de la corrupción concreta y orgánica, realmente lo demás son criterios conjeturales y por lo tanto arbitrarios. Sin embargo, nosotros lo podemos definir coloquialmente como el robo del dinero del pueblo. Y esto no es nuevo. Precisamente de Acción Ciudadana recuerdo que cuantificó hace unos 8 o 10 años el robo en un régimen, el de el señor Alfonso Portillo, en 5,000 millones de quetzales. Y estos son ya para aquella época unos elevadísimos montos de robo del dinero del pueblo. Creo que lo que tenemos que terminar es con ciertos criterios que incentivan al crimen, en este caso el ilegítimo apropiamiento del dinero del pueblo. Por ejemplo, en las aduanas se debe de establecer racionales tributos de importación para hacer que, o para dejar que sea negocio el contrabando. Poner oficinas y un policía que cuide al otro y al otro y al otro, y quién cuida al contralor. Esa es una idea que además tiene fundamento. Otro problema es hay que terminar con la discrecionalidad del funcionario público. El funcionario público no tiene que controlar al pueblo. Si el pueblo es el que trabaja, el que genera riqueza. Yo me llené de desencanto cuando vi en todo el relajo que se armó de la línea y de la SAT, que nosotros lo olfateábamos en corrupción, no de ahora, sino desde que se creó la SAT, que un pobre empresario coreano, y digo pobre porque me parece que no es lo relevante, haya sido el acusado. Creo que hay una hipocresía que todos los guatemaltecos toleramos. Y lo cierto es que, por ejemplo, en los escándalos de este año, yo insisto, lo he dicho varias veces en los últimos 15 días, me parece que las acusaciones llevan un fondo de promoción política de ciertas facciones que están en la competencia electoral, pero no veo fundamentación de las acusaciones. Como abogado sé, y que enseño en doctorado y en maestrías, que antes de acusar hay que tener las pruebas, que primero van las pruebas y luego va la acusación, y aquí se está violentando mucho eso, y entonces no se ataca realmente el fenómeno de la corrupción. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Sí, bueno, otra vez para el candidato presidencial, con su respuesta anterior, de alguna manera usted cuestiona el trabajo de la CICIG, porque ha sido ella la que ha llevado a cabo estas revelaciones, estas investigaciones. Me gustaría saber si en su gobierno la CICIG tendría el apoyo para continuar su trabajo, con el mandato que tiene. Nosotros necesitaríamos el apoyo no solo del el abogado Iván Velázquez, sino cualquier apoyo, porque tenemos que tecnificar la lucha contra el crimen. A mí me ha parecido que en los últimos días se han hecho acusaciones bastante temerarias por no aportación de prueba, y luego también han hecho enunciados. Por ejemplo, hace unos días, y eso depende de cuándo sea transmitido el programa que estamos haciendo, el señor Gustavo Alejos fue señalado como un recaudador, pero a la larga ese es el problema menor. En el área de salud se mencionaba justamente la compra de medicinas, que si un gobierno y alguna persona va a tener la posibilidad, seguro que va a hacer negocio porque hay un incentivo
a que sea negocio ilícito. Nosotros tendríamos que ser serios y pedir que realmente se acuse con pruebas y que se acuse erga omnes, es decir, a cuanto criminal haya delinquido en acceso a las arcas nacionales, porque es intolerable que en un país de miseria hayan ladrones que lesionan derechos fundamentales de los guatemaltecos haciéndose ricos. Para eso no se llega al gobierno. Siguiente, por favor. Sí, bueno, un tema que ha salido reiteradamente sobre las causas de la corrupción es el tema del financiamiento de las campañas. Me gustaría saber si ustedes, como binomio, están en sus informes que tienen legalmente que cumplir su entrega al Tribunal Supremo Electoral, están dando cuenta efectivamente de quiénes son los financistas y los montos cabales, porque lo que se ha revelado en diferentes estudios es que los informes que se presentan ante el Tribunal Supremo Electoral no corresponden a la realidad del gasto que hacen los partidos en sus campañas. Este tema es importante, pero es importante otra vez la honradez en todos los ámbitos, porque usted ve que un día de estos, en el pasado reciente, la CICIG habló del financiamiento de los partidos políticos y al Partido Patriota le hacía algo que a mí no me consta. Yo tengo 2 meses y días de ser candidato a la presidencia. Es más, lo que hemos gastado es irrelevante comparado con otros partidos e irrelevante con lo que demanda una campaña electoral. En aportaciones, ahí sí, de quienes participan y de los propios correligionarios del Partido Patriota. Y me llamó la atención que nos atribuyeran unos gastos tremendos que podrían haber sido del año pasado, cuando hubo un precandidato que finalmente terminó deponiendo su deseo de ser candidato a la presidencia. Yo creo que se tiene que ser serio y se tiene que conocer. Ahora que estoy en esto, que soy nuevo, el más nuevo de los nuevos y que no tengo una vocación de militancia política tradicional, le puedo contar algunas cosas que son importantes, incluso para la investigación. El fenómeno electoral es un factor incluyente social, porque si no fuera para la necesidad de los políticos de ir a buscar votos a los recónditos lugares, ese guatemalteco de los recónditos lugares jamás sería convocado, tomado en cuenta. Entonces juega también unos papeles, pero es costosísimo por la morfología de nuestro territorio. Es un territorio muy quebrado, cuesta mucho llegar al electorado. No estoy hablando de las vallas, de los anuncios en televisión, no, estoy hablando de la búsqueda de llegar al electorado y platicarle por una opción. La última pregunta en el área de corrupción, Manfredo. Sí, al señor candidato vicepresidencial, Valentín Gramajo, la experiencia de crear estas oficinas anticorrupción en la vicepresidencia de la República en los últimos gobiernos ha sido un fracaso total. A mí me gustaría saber qué papel ve él de la vicepresidencia en el tema del compromiso y la propuesta del Ejecutivo, cuál sería el rol que él ve para un vicepresidente en la lucha contra la corrupción. Sí, solo quería agregar un poco a la pregunta anterior, que fue dirigida a los dos. A nosotros permanentemente nos están haciendo auditorías por parte del Tribunal Supremo Electoral, casi es una mensual. Igual se cerró la elección de hace 4 años con auditorías e informes nuestros para el tribunal, los cuales fueron cuadrados y no hubo ningún problema. En este momento llevamos ya varias auditorías. Lo que no tenemos es gasto, pero lo que no se puede tener a veces es control sobre algunos afiliados que gastan en el interior, y eso sí escapa a nosotros, pero es reportado al Tribunal Supremo Electoral y a veces por eso no cuadra el gasto que tenemos con el informe que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, el compromiso nuestro para ver el tema anticorrupción lo planteamos desde el inicio. Yo creo que la mejor manera de demostrarlo es la transparencia, abrir las puertas para que puedan facilitarse al ciudadano estar enterado permanentemente de lo que está pasando.
Ese es un compromiso, porque es dinero del pueblo y tiene que ser administrado también, no solo por el Congreso, sino también por los ciudadanos. Muchas gracias, Manfredo. Bueno, hacemos la última pausa en este foro y luego sí, vamos a escuchar a los analistas que hablarán sobre las respuestas y las propuestas que han expresado esta noche los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia del Partido Patriota y finalmente le daremos el espacio a cada uno de ellos para que puedan dirigir su mensaje concluyendo este foro. Así que hacemos la última pausa de este programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Insistimos, gracias a Emisoras Unidas, a Prensa Libre y a Guatevisión. Volvemos en instantes, no se vayan. Bueno, llegamos a la última parte de este foro donde nos acompañan los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país. Esta noche el binomio del Partido Patriota presente. Abordamos varios temas vinculados al plan que presenta este partido en relación a temas como seguridad, economía, corrupción, programas sociales y ahora sí los analistas van a evaluar las respuestas que dieron los candidatos. En este caso vamos a empezar abordando el tema económico con Nicolás Virsi, que realizaba el análisis de estas preguntas. Bueno, se hablaron de varios temas en las preguntas que realizaste, Nicolás, en relación al déficit fiscal, a la deuda pública, a la generación de mayor empleo. ¿Cuál fue el análisis que haces de las respuestas que los candidatos nos dieron? Bueno, voy a dividir mi análisis en dos partes, las que no se contestaron, después las que sí se contestaron y después hablar un poco, si el tiempo permite, sobre las implicaciones de las respuestas. Considero, con todo respeto, que la primera pregunta que hice sobre la congelación del presupuesto en su nivel actual por todo el siguiente gobierno, no se contestó. Sí me respondió, pero sí me contestó, pero no respondió precisamente a la pregunta. Se basó más en la estructura lógica de mi pregunta, que contenía una premisa sobre la pérdida de legitimidad del Estado guatemalteco. Y también creo que no se contestó la pregunta por parte de Valentín Gramajo sobre cómo se reduciría la informalidad y la evasión fiscal en el próximo gobierno. Las siguientes preguntas que sí se contestaron y contundentemente eran las preguntas orientadas hacia el gasto fiscal, la deuda pública y la ley de inversión en empleo. Yo creo que se dio un mensaje claro de que tiene un compromiso, la promesa es de austeridad fiscal y además de eso, disciplina monetaria en cuanto a políticas económicas. Aunque no se precisó exactamente dónde se recortaría, sí se mencionó que se iba a reducir la corrupción, el desperdicio y hasta se implicó que se podrían recortar algunos ministerios, eliminarlos. En cuanto a la ley de inversión en empleo, también considero que respondió directamente, dejando claro que según la opinión de Mario David García, que la inversión y el empleo no se fomenta con más y más leyes, sino removiendo leyes y deslegislando la economía. Creo que fue la frase que usó. Las dudas que aún tengo es dónde precisamente y dónde se recortaría, qué ministerios se recortarían y qué señales creíbles nos pueden dar para creer en esta promesa, porque era precisamente el mismo mensaje que Otto Pérez Molina dio como candidato, que no fueron las políticas fiscales y económicas que aplicó. Entonces yo tengo la duda de que si el gobierno de Mario David García se alejaría un poco de la gestión económica del gobierno de Otto Pérez Molina. Muchas gracias, Nicolás. Daniel Herring preguntó sobre el tema de seguridad, obviamente abordando CICIG, qué políticas se implementarían para combatir la inseguridad. Salió el tema del consumo de drogas y la postura que tomaría este partido en el caso de seguir en el gobierno. ¿Qué análisis podemos hacer en esta materia, Daniel? Pues escuchar al doctor Mario David García es escuchar a alguien ilustrado, sin ninguna duda. Es coherente, tiene un exquisito uso del lenguaje, pero yo le encuentro ciertas contradicciones ya escuchando a la pareja presidencial, no sé si se dieron cuenta, pero muy enérgicamente el doctor argumentó que la pobreza no causa violencia y el candidato a vicepresidente del Partido Patriota dijo todo lo contrario unos 2 o 3 minutos después, que solucionando los problemas de pobreza podemos solucionar parte de la violencia. También a mí me sorprendió
el desconocimiento del candidato a vicepresidente sobre el papel de Secatiz y de la política de drogas, que sí está bajo vicepresidencia, que está bajo el paraguas vicepresidencial, que él tendría que encargarse de nombrar al secretario, que la CATID, que es la comisión de la cual la Secatiz, o sea, la secretaría es secretaria, es presidido por el vicepresidente, y yo creo que quedó bastante obvio que no tenía muy claro y no conocía muy bien sobre los logros o desaciertos de esa institución. En la defensa que hizo el candidato Mario David García a su compañero de fórmula, digamos, cuestionando las estadísticas, aparte que como defensa no es muy buena porque el mismo vicepresidente argumentó que había descendido el consumo. Si ha descendido el consumo es porque él tenía información estadística de que había descendido el consumo. Negando la validez de las estadísticas no defiendes ese punto, pero me preocupa un poco ya a nivel más general que un candidato a presidente tenga esa clase de escepticismo, teniendo en cuenta lo importantes que son las encuestas y estadísticas para tomar decisiones, y quizá por ese radical escepticismo que tiene para con los números, pues nos dice cosas como dijo en el primer bloque, de que el presidente Otto Pérez Molina es visto como un héroe, cuando las estadísticas, las encuestas, nos dicen que tiene un nivel de aprobación del 10%, que es básicamente el peor nivel de aprobación que jamás un presidente ha tenido en Guatemala. Claro que si niegas en sí misma la estadística, supongo que eso no tiene mucho sentido. Y ya por último, con respecto a la continuidad en política de drogas, creo que las respuestas del candidato presidencial han sido muy coherentes. Creo que ese es el camino que tiene sentido que sigan, pues el gobierno del PP actual marcó esa línea y las respuestas en ese sentido de ver el problema de drogas como un problema de salud, reestructurar el modelo a nivel internacional y posicionarse así en esa asamblea del 2016 que va a ser tan importante. Creo que por lo menos se puede cuestionar esa política, pero por lo menos es coherente con el gobierno anterior del partido que ellos representan. Muchas gracias, Daniel. También se abordaron temas vinculados a programas sociales, obviamente dos áreas, educación y salud. Isia, ¿qué análisis hacemos de algunas de las respuestas que dieron sobre los temas? Ok, yo voy a dividir el análisis justamente como tú lo mencionabas, salud y educación. La primera parte en salud, creo que su respuesta en cuanto al marco legal fue bastante clara, en cuanto mencionaba la modificación de la Constitución y el derecho de asociación. Luego habló sobre los puestos públicos que no debían ser hereditarios. Sin embargo, creo que su respuesta fue muy enfocada al ICS y no me pudo contestar sobre qué haría para evitar los abusos de los proveedores, ¿verdad?, de servicios de salud. No me quedó muy claro al final si su opinión sobre la desmonopolización del ICS era la que me estaba mencionando anteriormente o era otra. En cuanto al vicepresidente, pues él menciona que quiere hacer más atractiva la propuesta, colaborar con el desarrollo y tomar en cuenta la parte rural en cuanto a los planes o programas sociales. Cuando le pregunté sobre el presupuesto, no me mencionó cómo iba a implementar estos programas sociales y tampoco cómo financiaría estas promesas, entonces no me quedó muy clara esa parte. En cuanto al tema de educación, me mencionaba que quería tener 320 días al año de educación, pero no me mencionó cómo iba a hacer para que todos los estudiantes pudieran tener esta educación constante y que no hubiera ningún atraso o bloqueo, ¿verdad? Luego, no quedó claro la técnica ni cómo iban a encuestar a los profesores en cuanto al nivel de educación que se les iba a dar a los estudiantes, ¿verdad? Y por último, en cuanto a la respuesta del licenciado Valentín Gramajo, me menciona que es responsabilidad de los padres estar involucrados en la educación de sus hijos. Sin embargo, no menciona a través de qué se va a realizar este procedimiento, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Isia. Bueno, y finalmente uno de los temas sobre el que más se pregunta a los candidatos a la presidencia, el tema de la lucha contra la corrupción. Manfredo, ¿cuál fue el análisis de algunas de las respuestas en base a las preguntas que realizaste? Bueno, yo creo que las respuestas hablan de algunas ideas que todavía no aterrizan en propuestas. Veo que
que hay todavía debilidad en la formulación de una propuesta y siendo que la crisis en gran parte que vive hoy política el país tiene que ver con el tema de la corrupción, pues me llama la atención que no hayan logrado todavía tener algo mucho mejor formulado, más específico. Me llama la atención que el candidato presidencial Mario David fue un crítico severo de la CICIG, de la CICIG en Guatemala, y que ahora haya dicho que si llegara al gobierno él aceptaría la continuidad de la CICIG. No sé si eso fue lo que interpreté, pero él dijo que estaba abierto a recibir la colaboración de Iván Velázquez o de cualquier otra persona. No sé si eso al final se interpreta, porque la respuesta al final quedó bastante vaga, si ese es un sí o un no a la CICIG. Creo que es un tema crucial porque en cualquier plan anticorrupción, siendo que la CICIG es la organización que ha destapado los últimos escándalos de corrupción y que es muy importante para cualquier gobierno definir si va a continuar o no con ella. Entonces sí, creo que ahí todavía no me queda claro esa parte. Y también el candidato vicepresidencial creo que tampoco me dejó claridad en su respuesta en cuanto a cuál sería el rol de la vicepresidenta, de la vicepresidencia en el papel de lucha contra la corrupción, porque en los últimos años el discurso ha sido reducido a crear una oficina y dejarle esa tarea a la vicepresidencia. Entonces creo que a mi juicio sí deberían de revisar si efectivamente les interesa como binomio presentar una propuesta más sólida en este tema. Bueno, muchas gracias, y ahora como lo hacemos, porque a usted que nos está sintonizando le contamos que el ejercicio es el mismo para todos los partidos políticos. Es importante aclarar, antes de darle la palabra a los candidatos del Partido Patriota, que este programa cívico, a través de la Asociación de Gerentes de Guatemala, ha cursado las invitaciones correspondientes con el tiempo debido a todas las agrupaciones políticas para que puedan participar de este espacio, dando con anticipación la fecha para realizar este foro, y ya queda, por supuesto, a criterio de estos grupos políticos participar, pero entendiendo que lo vemos como una forma de respeto a la ciudadanía guatemalteca participar de un foro que tiene un fin constructivo, netamente. Vamos a darle la palabra, en este caso, al candidato a la vicepresidencia por el Partido Patriota, Valentín Gramajo. 2 minutos que usted puede utilizar como quiera para dirigirse a la ciudadanía, para responder a los analistas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero, darle las gracias nuevamente por la oportunidad de podernos comunicar con ustedes o a través de ustedes con el pueblo de Guatemala, dejar claro que lo que creemos nosotros es un Estado de Derecho, que creemos en la igualdad de la ley y que vamos a fortalecer el sistema de justicia. Que ponemos a su servicio un instrumento que se llama Partido Patriota y que tenemos un compromiso de trabajo y esperamos seguir comunicándonos con ustedes. Gracias. Muy bien. Le vamos a dar entonces la palabra al doctor Mario David García, candidato a la presidencia del Partido Patriota. Adelante, doctor. Sí, yo intentaré disipar las dudas de los analistas. Primero, don Nicolás dijo que no le quedaba claro lo de la congelación de presupuesto. Yo hablé del balance de presupuesto. Lo que se ha hecho del día que tomemos posesión al pasado no nos va a servir más que de referencia de cómo se hacen las cosas de manera pésima. Y intentaremos realmente un balance presupuestario como objetivo fundamental, porque no se puede gastar más de lo que ingresa. Sobre las razones creíbles, tengo más de 40 años de estar proclamando mi fe en la economía social de mercado, en el Estado republicano de derecho, incluso es lo que enseño en programas diferentes de universidades guatemaltecas y de nuestra querida Argentina. Luego, si me alejo o no de la administración actual, absolutamente, es otra administración, totalmente diferente a la del presidente Otto Pérez. No tenemos más que en el final el haber estado ambos postulados por una agrupación de derecho público, una entidad de derecho público que se llama Partido Patriota.
En cuanto a lo de que mencionaba Daniel como incoherencia, me parece un poco fuerte esa adjetivación. Sin embargo, en las estadísticas aprende uno cuando estudia en las universidades que hay uso y abuso. Nosotros tendríamos que luchar por tener estadísticas confiables. Las estadísticas sirven en algún momento como la información contable para tomar decisiones, por ejemplo, gerenciales. Nosotros lamentablemente en Guatemala tenemos especulaciones con características estadísticas. Entonces, pongámonos de acuerdo. Sí es necesario contar con los referentes de información, si no, ¿a qué nos sometemos? En cuanto a la licenciada sobre abusos de proveedores de medicinas, ese es el mecanismo, es el diseño con el que se adquieren las medicinas. Yo creí haber sido claro cuando hablé del seguro social, que es un derecho del pueblo tener un seguro, pero no necesariamente. Es más, es aberrante que sea el Estado el que provee ese derecho. Y por eso es que hay tanta corrupción. ¿Por qué no lo descentralizamos? ¿Por qué no hacemos generar empresas que den el servicio del seguro social, que es lo que debe ser obligatorio? Pero que pongamos a competir a oferentes. Y en cuanto a don Manfredo, sobre la mejor formulación sobre la corrupción, eso también igualmente me parece temerario, porque nosotros no podemos dar soluciones a través de oficinas. Lo que tenemos que atacar es la causa que genera la corrupción. Y por ejemplo, en cuanto a la CICIG, a mí me parece que es una aberración que lamentablemente los guatemaltecos por falta de información no sabemos que hemos incurrido. No puede existir ninguna entidad que se sitúe por sobre la Constitución. En un momento dado, si el consenso popular es que necesitamos un órgano, constitucionalicémoslo. Pero ya ahí tendríamos un problema severo en la Constitución, porque la Constitución centra el monopolio de la persecución penal en el Ministerio Público. No habla de dos ministerios públicos. Entonces se tendría que pensar a una entidad asesora dentro del Ministerio Público que también hay que rediseñar para quitar a muchísimos gángsters y delincuentes que están en el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene gente muy valiosa, pero también hay delincuentes. Le agradezco. Estamos en tiempo. Muchas gracias a ustedes. ustedes. Que concluir. Hay que respetar, por supuesto, los tiempos, sobre todo televisivos, pero agradecemos a los candidatos del Partido Patriota que nos han acompañado esta noche, al doctor Mario David García, candidato a la presidencia, a Valentín Gramajo, candidato a la vicepresidencia, y a los 4 analistas que hoy nos han acompañado, han sido muy amables. Y a usted que está en casa, por supuesto, siguiendo estos foros con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país, gracias a este programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala y también al apoyo de Prensa Libre, Emisoras Unidas y Guatevisión. Nos vemos la próxima semana en el mismo horario. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.